Finalmente las barajas están sobre la mesa, el gobierno tuvo que abrir el naipe para ver las claves de su asambleísta oficialista que apela a 17 años de experiencia profesional en los medios de comunicación. Yo tengo el doble, y eso no necesariamente lo hace uno un buen legislador, para avalar ese proyecto que no lo hizo solo, que se lo dictaron otros en la presidencia de la República. Ahora dice que es apropiación de él, hecha en conjunto con algunos asambleístas. Al margen de eso, lo aparecido ya del articulado oficial prueba que luego de habernos clavado la estaca en la Constitución, nos quieren meterle estoque con la ley. Es decir, algo mortal a medios independientes y a periodistas críticos. No es que no se requiera regulación, siempre se la requirió, ya la hay, no es suficiente, es defectuosa, le falta modernidad, es cierto. Pero la existente, mejor que este mamotreto que nos quieren clavar. La estaca viene ya en la Constitución, en artículos como el 19, es la sección tercera, que habla de comunicación e información, que enmarca lo que inevitablemente va a ser esta ley, y que a tiempo advertí y no se pudo revertir. Dice, la ley regulará la prevalencia de los contenidos con fines informativos, educativos y culturales de la programación de los medios de comunicación. Regular la prevalencia es determinar qué va primero, qué prevalece, qué tiene supremacía sobre otras cosas, qué es prioritario. En definitiva, qué se publica o no. La ley va a determinar ese criterio, ¿de acuerdo a qué? A la mentalidad de los oficialistas y dogmáticos que piensan que toda la prensa es corrupta y mediocre, menos la que ellos hacen, por supuesto, o a la que ellos les sonríen. Ahora veamos cómo ejecutan esto en la ley. Proponen un Consejo Nacional de la Comunicación e Información. Bonito nombre para la misma cosa. ¿Ya? Y dijo Rolando Panchana a Telerama, esta no es una ley reguladora. Lo que el Consejo Nacional de la Comunicación e Información hará es regular. Quiero decir, Rolindo cree que hace bobo a medio mundo, pero eso es en el personaje de Vivos, no en el personaje serio que debe ser el asambleísta. Integran 8 miembros de ese consejo. 1, representante del presidente de la República que lo preside. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que todos los entes reguladores tienen que estar presididos por el representante del presidente de la República. Ah, bueno, ok. Otro por los representantes de las facultades de comunicación. ¿Sí saben ustedes qué tendencia tienen las facultades de comunicación? ¿No? Todas son marxistas, leninistas de izquierda, o como las de la San Francisco, absolutamente de derecha. Pero en la mayoría de universidades prevalece esa tendencia, lo digo yo, que me ha tocado contratar y trabajar con comunicadores de esa formación ideológica que luego no saben qué hacer con ella en la práctica. Un representante de los gremios de la comunicación, igual. ¿Han visto ustedes que alguno le reclame a Correa por la libertad de expresión en el país? ¿Han visto ustedes? Todos los gremios de periodistas y comunicadores están sometidos al Poder Ejecutivo. La mayoría de ellos son empleados del Estado y por lo tanto dependientes de él. Y otros creen en ese concepto comunitario de comunicación que solo funciona en Cuba para callar otras verdades. Un representante del Ministerio de Educación, es decir, otro el presidente de la República, ¿verdad? Porque el ministro de Educación también se somete al presidente de la República. Uno de la Asamblea Nacional, si hay mayoría como la actual, uno más del presidente de la República. Este régimen, debido a la correlación de fuerzas actuales, tiene 5. Pero vean de dónde salen los otros 3. Del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién rige ese consejo? El Ejecutivo. ¿Cómo se integran estos 3 representantes? Por concurso. Ya vieron lo que pasó con la manera en que integraron la veeduría para ver los contratos de Fabrice del Consejo de Participación Ciudadana. Y lo digo porque ahí estuvo mi hermano. Y ya puedo ratificarlo porque felizmente renunció. Y a través de él conozco la farsa que fue eso. No les dieron facilidades, no les dieron información, no les dieron presupuesto, no les dieron oficina, no les dieron papeles, no les dieron nada para trabajar, para crear la ficción de veeduría. Eso es lo que nace de ese Consejo de Participación Ciudadana, al cual han puesto un indígena como señuelo. Porque si hay ahí un indígena culto, esto es democrático. ¿Ok? Entonces son 8 de 8, o 5 por lo menos de 8, salvo que ese Consejo de Participación Ciudadana cambie. Esta es la gente que bajo ese criterio, el de Correa, porque él fue el que pidió cuando fue a Paraguay, a Lugo, que restrinja los medios de comunicación, el que le ha dicho lo mismo a Morales después de escuchar las directrices de Chávez. Y ahora dice que no es autor del proyecto de ley, es el titiritero de Panchana. Rolando Panchana no podría haber hecho los trabajos excelentes que hizo cuando era buen reportero investigativo, si existía esta ley. Él fue el que entrevistó, por ejemplo, al periodista Hugo España, protegido por Amnistía Internacional, para descubrir el caso de los Restrepo.
en Londres, en un programa que frenteé yo, porque me dijo, da tú la cara, hermano, tú tienes más peso, yo solamente entrevisto al fulano. Y lanzamos la investigación en agosto de 1996. Él fue el que hurgó en el caso del asesinato, de la muerte y tortura de Consuelo Benavides, cuando era periodista, no lacayo del presidente de la República. Cada año los medios deben registrarse. ¿Qué sentido tiene la renovación cada año? ¿El código de ética o la actitud del medio cambia de año a año? Controlarlos. Hacerles saber que cada año tienen que ir como las prostitutas, así, actualizar su registro sanitario para ver si pueden seguir en ejercicio de la profesión, como si esto fuera una prostitución. ¿Por qué no cada 5? ¿Por qué no cada 10? ¿Por qué no cada 8? ¿Por qué no cada 2? Según las variables tecnológicas de los distintos medios. Porque los manuales cambian, porque los principios cambian. Es la sensación y la obligatoriedad de ir cada año a registrarse para hacerles sentir que el Estado es el que les permite un derecho que nos hemos ganado, todos los ciudadanos, ni siquiera solamente los periodistas. Y como yo les advertí ya, esta ley viene con algunas cosas extraordinarias, ¿no? La cláusula de conciencia es una conquista ya existente. La reserva de la fuente también es garantista de los derechos de los periodistas. Noticia, las leyes que existen también lo son. Lo que pasa es que en la práctica, por el poder de los empresarios y la presión de los gobiernos a los empresarios, y por el silencio de los gremios aduladores de comunicadores en su mayoría, esos derechos no tienen vigencia. Esta ley viene a consagrar y a agravar de peor manera lo que de alguna forma ya fue situado en esa nefasta Constitución de Montecristi. A raíz de que el articulado de la comunicación fue en ese sentido, yo cambié de posición, se los quiero recordar a ustedes. Hasta ahí apoyé el cambio de Correa, hasta ahí, a pesar de mis diferencias y a pesar de sus insultos. Hasta ahí apoyé a sus asambleístas, cuando se quitaron la careta con el 408, que incluía el espectro radioeléctrico y que luego habla de que la comunicación es sector estratégico que tiene que ser controlado por el Estado. Pero hay una cosa más, ese registro de medios de comunicación va a ser manejado de acuerdo a qué criterio, a un reglamento que hará ¿quién? El presidente de la República. Es decir, si a él le parece que un medio de televisión tiene demasiados comentarios con excesiva frecuencia y todos van contra la línea oficial que atenta contra el desarrollo, no le aprueba el registro. Y esta ley exige una movilización de los comunicadores que hemos ejercido la libertad de expresión y de los ciudadanos que se han beneficiado de ellas. Esta ley ni siquiera define un concepto de libertad de expresión, aunque los considerandos de algunos proyectos sí lo hacían. Y fíjense al extremo que van, porque esto es demasiado amplio y sobre todo es imposible. Libertad de expresión, que se garantice el derecho de toda persona a la libertad de expresión. Este derecho, aquí lo definen, esta es la explicación de motivos para una ley democrática en el Ecuador. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, producir y difundir informaciones e ideas de toda índole. De toda índole. Yo puedo difundir ideas terroristas mañana. Yo puedo difundir ideas subversivas mañana, sin consideración de fronteras y por cualquier forma y medio. El salto a una cerca para conseguir algo que está en una institución, sin censura previa y con responsabilidad ulterior. Y dice que la Constitución lo dice así en su artículo 16. No es verdad. Esto que acabo de leer son los considerandos de un proyecto de ley que pretende ser alternativa a esta del gobierno. La Constitución dice otra cosa en el artículo 16. Dice, una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio informa en su propia lengua y con sus propios símbolos. Dice, el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. Dice, la creación de medios de comunicación social, el acceso a igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico. En eso de acuerdo. El acceso universal. En la Constitución no se habla de la libertad de expresión con esta amplitud en los términos de estos considerandos. Es más, recientemente Teleamazonas quiso ser clausurado porque en ejercicio de un concepto amplio de libertad de información cubrió en vivo la incursión de un centro de cómputo clandestino. El gobierno quiso alegar que era un hecho que causaba conmoción nacional, atentado contra la seguridad del Estado. Es decir, la libertad de expresión no es un concepto absoluto y total, está limitado por otras libertades y está regulado por la necesidad del bien común y las especificidades de la técnica. Entonces, tampoco podemos ir a extremos de esa magnitud. Sin censura previa ya teníamos
información antes y con responsabilidad ulterior, siempre ha sido así. En fin, y estos solo son notas preliminares sobre algo que se viene y se pondrá peor. Vamos a ver si Lourdes Tibán después de esto sigue pensando que con ello se combate el sensacionalismo y el amarillismo. Vamos a ver cómo se alinea el MPD, que dicen ser de izquierda progresista. Vamos a ver cómo responde un héroe del CENEPA, Paco Moncayo. Y no hablo de la otra oposición, PRIAN, PSC, PSP, Madera de Guerrero, puesto que están perdidos en sus propias ideas y ni siquiera atinan, salvo César Montúfar en este caso, a presentar proyectos alternos.